a tomar una sabrosa naranja con mucha vitamina C. O mejor un pimiento que dicen que tiene el doble que la naranja. Yo lo que no quiero es resfriarme a estas alturas del año. ¿Y tú? ¿Sabes por qué la vitamina C previene los resfriados? ¿Y qué alimentos conoces con esta vitamina? Yo creo que la vitamina C sí ayuda. Nosotras nos tomamos vitamina C para prevenirlos, o sea que sí. Tendrá un algo que le hace que sea para estar más fuerte. Bueno, yo creo que los estudios que se han hecho de la prevención de la vitamina C, de los resfriados con la vitamina C, así lo demuestran. El propio Instituto Linus Pauling reconoce que la vitamina C no previene los catarros, resfriados, ni gripes, ni nada. Sí que ayuda en la recuperación hasta un 20% en el tratamiento de los síntomas. Considero que sí ayuda bastante. Las frutas en general. Vitamina C natural, cítricos. ¿Son los cítricos? Los espárragos también. Yo creo que mira, todo lo que sean frutas y sales minerales equilibran el organismo. Luego, si tienes sales minerales y tienes vitaminas, tu organismo está más equilibrado, luego de cara al equilibrio inmunológico también afectará, en positivo seguramente. Alba, como digo, yo no me quiero resfriar a estas alturas del año, entonces, ¿qué me recomiendas que me tome? ¿La naranja o el pimiento, que tiene más vitamina C? Menuda pregunta me haces. Es bastante controvertida, pero también es fácil de responder. Es muy importante que cuando consumamos un producto rico en vitamina C, que es el posible motivo por el cual me estás haciendo esta pregunta, lo consumamos de forma habitual, porque se sabe, los estudios científicos indican que el consumo de vitamina C es un factor preventivo de enfermedad, no curativo, como muchas veces se ha oído en el Vox Populi actualmente. Entonces, un poco también depende de la cantidad de naranjas, la cantidad de pimientos que me tome, ¿no? Pueden proporcionarme más o menos vitamina C. Si nosotros recurrimos a las tablas de valoración nutricional, podemos ver que el pimiento tiene casi 3 veces más cantidad a igualdad de porción con la misma cantidad de naranja y la misma cantidad de pimiento. Pero efectivamente luego dependemos de la cantidad que consumamos. Es decir, una naranja, posiblemente nos podemos tomar 200 gramos de naranja de una forma habitual y tendríamos en torno a 100 miligramos de vitamina C, pero 200 gramos de pimiento en crudo pues ya no suele ser tan fácilmente consumibles. Entonces tenemos que relativizar el alimento que consumimos a la cantidad y también a la forma de cocinado. Porque, por ejemplo, en el caso del pimiento, que destaca por su alto contenido en vitamina C, podemos ver que tiene una pérdida que puede llegar al 50% en función del sistema de cocinado que utilicemos. Entonces son factores importantes a la hora de elegir un alimento u otro. Vosotros, los investigadores, podéis analizar en los alimentos cuánta cantidad de vitamina C contienen. Y yo, para saber, por ejemplo, pues los cítricos, es decir, no solamente la naranja, sino el limón, que por eso es ácido, el cítrico, o el kiwi, no sé, la fresa también contienen bastante vitamina C, pero también hay otros alimentos, el perejil, por ejemplo. Efectivamente, los alimentos cítricos se llaman así porque tienen ácido cítrico, no porque tengan un sabor característico, pero bueno, es muy fácil así detectarlos para la población. No obstante, hay otros alimentos como los que has incluido, hay alimentos pues, como puede ser el brócoli, como pueden ser las espinacas, que son fuente de vitamina C, pero al final tenemos que adaptarlo a la cantidad consumida. Es decir, si por ejemplo consumimos muchísimo perejil, difícilmente vamos a llegar a lo mismo que te ponía de ejemplo con la naranja. Yo casi prefiero el zumo, al perejil. Mucho más sencillo de tomar la ingesta de vitamina C a través de frutas pues, más habituales, como puede ser esa naranja, esas mandarinas, incluso el pomelo, o frutas tropicales, como puede ser la guayaba, que también tiene un alto contenido en vitamina C, y además en España cada vez se producen más a nivel del sur de España, que tenemos bueno, pues fruta tropical. En una zona que se llama Costa Tropical, ¿no? En Granada. Exactamente, entonces bueno, podemos consumir fruta tropical de España, con lo cual sin ese impacto ambiental que cuando traemos alimentos de otros países. O sea, comentabas que con la vitamina C lo que podemos hacer es prevenir los resfriados porque aumenta nuestro sistema inmunitario, lo mejora de alguna forma. ¿Tiene otras propiedades, además de esa, la vitamina C, que ya es bastante? Claro, aumenta el sistema inmune porque una de las principales funciones que tiene la vitamina C es que es un antioxidante, un poderoso antioxidante. Entonces, nos rejuvenece total. Casi, casi. Bueno, tampoco podemos darle propiedades mágicas a ningún nutriente, pero sería una forma sencilla de hablar.
Entonces, por eso es uno de los motivos por los cuales nos ayuda a prevenir resfriados, pero también ayuda o se puede utilizar en diferentes formulaciones, por ejemplo en cosmética, pues para tratamientos mediante cremas hidratantes y demás. Yo vengo de un país donde es muy común la guayaba, como fruta es muy barata y se suelen hacer muchos, inclusive postres, mermeladas, aguas frescas con la guayaba. Y fíjate, desconocía que tuviera esas propiedades. Yo creo que sí hay un cierto desconocimiento.